Zulma Moyo con fractura de cadera y luxación de cadera, y Moya Maite con luxación femoropatelar y fractura de tobillo. Listo, entonces tienen las rúbricas y empezaremos a ver, ahorita no está el Brian todavía, entonces empezaremos con el segundo expositor, en este caso sería Caterine, ¿no? O Zulma. Hay un rato de otro medio. Caterine. Dale, Caterine, empieza. Eso está sucio, man. ¿Pueden ver la pantalla, perdón? Sí, se ve, se ve. Sí, sí. Ok. Bueno, voy a empezar. Buenas tardes, voy a presentar el tema de fractura de húmero. Mi nombre es Caterina Mina Gutiérrez y el docente doctor Luis Alberto Patilla Lanota. Vamos a ver tanto fractura de diáfisis humeral y también de húmero distal. Vamos a iniciar con un recuerdo anatómico que nos va a servir para ambos temas. En ambos temas hablamos del número, vamos a ver grandes rasgos, por ejemplo, la cabeza, la parte proximal, tubérculo mayor, tubérculo menor. Entre ambos tenemos el cuello anatómico, entre ambos tubérculos tenemos el surco tubercular y debajo ya tenemos el cuello quirúrgico, esa es la parte proximal. Ya después tenemos lo que corresponde a diáfisis, tenemos acá lo que es el surco radial, la tuberosidad deltoidea que va a ser lugar de inserción del músculo deltoides, toda la parte central es la parte diaficiaria, y ya en la parte distal vamos a ver distintas estructuras también. Tenemos acá, esta es una vista anterior, tenemos la parte distal del húmero que va a estar compuesto, podemos decir, por dos columnas, una medial y otra lateral. En ambos vamos a encontrar epicóndilos medial y también un epicóndilo lateral, que va a ser la parte no articular de esta región. Y la parte articular vamos a corresponder en la parte lateral a la capítula, también llamo capítulo o capítulum, y la parte medial que va a ser la trópica. Estas estructuras van a tener importancia en la fractura de diáfisis, perdón, de húmero distal. El húmero va a servir de inserción de distintos músculos, la mayoría de estos son grandes músculos. Tenemos acá el músculo escapular, músculo supraespinoso, el redondo mayor, el pectoral mayor, dorsal ancho. Tenemos el deltoides, tenemos acá la tuberosidad deltoidea, tenemos acá el coraco braquial, braquial radial, y así sobre todo van a estar insertados en diáfisis. Pero también el húmero va a tener relación importante con vasos ciliares que van a ser potencialmente dañados durante tanto la fractura diaficiaria como en la parte distal del húmero. Tenemos acá al nervio, por ejemplo, que va a tener una relación bastante estrecha con lo que es el epicóndilo lateral, el nervio gluteal. También tenemos acá la arteria braquial, la parte lateral. Tenemos también acá el nervio mediano, acá el nervio radial con la arteria radial y aquí el nervio musculocutáneo. La mayoría de estos nervios tienen su efecto o su función en la parte más distal, que van a ser también útiles su evaluación en estas fracturas. Si bien un daño a este nivel no va a provocar un daño nervioso precisamente a este nivel, pero sí va a poder provocar daños distales. Bueno, teniendo este recuerdo anatómico, podemos empezar con la fractura de diáfisis humeral. Tenemos en relación a la frecuencia, esta fractura de diáfisis va a representar entre un 5 y 8% de las fracturas de la extremidad superior, hasta un 3% de las fracturas de huesos largos, 60% de las fracturas de húmero, es decir, que va a ser el lugar de mayor fracturas de todo el húmero a nivel de la diáfisis. Su incidencia es de 13 por 100.000 personas anualmente, y en relación a la edad del sexo se va a presentar en ambos grupos, pero en distintos grupos etarios. En los varones tiene su pico sobre todo entre los 20 y 30 años, y en las mujeres entre los 60 y 70 años.
Vemos, por ejemplo, las mujeres en esta edad es considerada como que posmenopáusica y está relacionada a este tipo de fracturas también con una calidad ósea deficiente, con una osteoporosis. En relación al mecanismo de producción, puede ser tanto directo como indirecto. Vamos a iniciar con el indirecto. Hay distintas fuerzas que van a dar lugar a la fractura a nivel de la diáfisis. Por ejemplo, una fuerza de flexión puede dar lugar a una fractura de tipo transversal a nivel de la diáfisis. También fuerzas de torsión pueden dar lugar a fracturas espirales y una combinación de ambas entre torsión y flexión, una fractura oblicua. Son mecanismos indirectos. Estos mecanismos indirectos usualmente van a estar acompañados de energías moderadas, como caídas en brazos suspendidos, en los que se dé lugar a este tipo de fuerzas que hemos mencionado, y también se ha descrito fracturas a nivel de diálisis en lanzadores por contracciones musculares bruscas a este nivel que puede dar lugar a una fractura a nivel de la diálisis. En relación al mecanismo directo, va a ser, como su nombre indica, una fuerza que vaya a impactar de forma directa a nivel de la diálisis. Pueden ser por accidentes automovilísticos, por ejemplo, que haya un golpe a este nivel, también atropellamientos, por ejemplo, que golpeen a nivel de la diáfisis y la fracturen. En este sentido, estas directas van a ser sobre todo de tipo de energía alta. En relación a la clasificación, hay distintas clasificaciones por distintos criterios. Por ejemplo, según la localización, se va a dividir a la diáfisis en 3 tercios, uno proximal, otro medial y otro distal. Entonces tenemos el tercio superior, fracturas del tercio superior, fracturas del tercio medio y también fracturas del tercio inferior de la diáfisis. También según la dirección, la característica del trazo de la fractura, puede ser transversa, puede ser lineal, puede ser oblicuo compuesta, oblicuo descompuesta, una espiral, en tallo verde, sobre todo en niños, y conjunta con varios fragmentos pequeños. También hay una clasificación según la AO, que divide en 3 grupos. El primer grupo va a ser de tipo simple, el segundo grupo en cuña y el tercer grupo de tipo compuesta. Simple porque tenemos un solo trazo refractario y va a permitir que el contacto, tras la reducción del contacto cortical en un mayor porcentaje, mayor del 90% se va a dar. Tenemos acá una en espiral, en flexión y también en transversal. En flexión debe haber un ángulo mayor a 30 grados y en transversal menor a 30 grados. Estas, como dije, el contacto cortical después de la reducción es mayor al 90%. Acá en el grupo B, en cuña, tenemos lo primero en espiral en cuña, flexión y cuña fragmentaria. Estas también todavía mantienen un contacto cortical después de la reducción que puede ser mantenido, no tanto como en el primer grupo, pero aún es posible. Estas. Luego tenemos, acá hay de 3 o más fragmentos, pero la característica es que mantiene contacto cortical después de la reducción. En el tercer grupo, que hay igual mayor de 3 o más fragmentos, pero en este grupo no hay contacto cortical. Tenemos acá una compleja igual en espiral, acá hay 2 fragmentos, acá muy irregular. Vemos acá que podría ser una oblicua o espiral. Acá vemos una transversa. Acá correspondería como a un B2 en una cuña de inflexión. Y por último tenemos las compuestas, que tenemos varios fragmentos que no van a estar en contacto cortical. También una otra clasificación según la dirección, que puede ser no desplazada y desplazada. Y también según la exposición, que sea una fractura expuesta y una fractura cerrada. Esas son las clasificaciones, que son varias. En relación al diagnóstico, en el diagnóstico clínico tenemos un dolor que puede ser moderado a severo, esto dependiendo también al tipo y también el desplazamiento que tenga, puede llegar de moderado hasta severo. La deformidad también va a depender del desplazamiento que tenga. Mayor desplazamiento puede estar asociado a mayor deformidad a nivel de la fractura. Puede haber un aumento, va a haber un aumento de volumen a nivel en el brazo, cortamiento del brazo lesionado, esto sobre todo en las fracturas que son desplazadas. Va a haber crepitación, va a haber movilidad disminuida de la articulación, pero no está limitada completamente, solamente va a estar disminuida.
Podemos hacer una evaluación neurovascular. Esto por el contacto que habíamos mencionado con estructuras tanto vasculares como nerviosas que pueden ser potencialmente dañables por una fractura a ese nivel, como el nervio cubital, por ejemplo, que vemos un brazo aumentado de tamaño. En relación al diagnóstico por gabinete, tenemos de utilidad la radiografía, tanto AP y lateral, que va a ser principalmente esta para su diagnóstico. Pero también podemos usar la tomografía de resonancia, que no es muy necesario. El diagnóstico va a ser principalmente con radiografía bilateral. Acá, sobre todo para fracturas que tengan múltiples fragmentos, como multa, por ejemplo. En relación al tratamiento, un tratamiento ortopédico tiene estas indicaciones: angulación en varo o valgo menor a 30 grados, angulación anteroposterior menor a 20 grados, un acortamiento menor a 20 centímetros, 2 centímetros, por unidad rotacional menor a 20 grados. En estos casos y en los que habíamos mencionado las clasificaciones, que no haya un gran desplazamiento. Por ejemplo, en la clasificación A dijimos que hay un buen contacto cortical, tanto en el A y un poco menos en el B. Pueden ser candidatos para un manejo ortopédico con inmovilización, ya sea con yeso toracobraquial o también con este que es el braquial sostenida. Pueden ser hasta 4 o 6 semanas, pueden llegar a consolidar este tipo de fracturas, siempre y cuando no estén desplazadas y en las características que mencioné. Y en el quirúrgico sería para las demás, que tenemos las placas con tornillos, también los clavos intramedulares, que van a ser útiles para este tipo de fracturas a este nivel. En relación a las complicaciones, tenemos tanto inmediatas como tardías. Inmediatas, por las relaciones anatómicas que mencioné, podemos tener lesiones vasculares, podemos tener lesiones nerviosas, tanto por el cubital, mediano, radial. También se ha visto que puede haber compromiso o dar lugar a un síndrome compartimental, porque lo que podría ser, habría que mantener una constante vigilancia y también evaluar signos de síndrome compartimental, porque es posible a este nivel. En relación a las tardías, puede haber infecciones, consolidaciones viciosas, retardo de consolidación, una ossificación heterotópica, van a ser complicaciones tardías de una fractura de epifisio humeral. El siguiente tema va a ser fractura distal de húmero. Ya habiendo repasado la parte anatómica anteriormente, tenemos acá en relación a la frecuencia. Las fracturas distales van a representar un 2% de todas las fracturas, un tercio de fracturas del tercio del húmero van a representar este tipo de fracturas, es decir, aproximadamente un 30%. Su incidencia es entre 5 y 7 por cada 100.000 habitantes o personas al año. Nuevamente, en relación al sexo y a la edad, tenemos que se va a presentar en ambos grupos, pero en distintos grupos etarios. En los varones, su pico está entre los 12 y 19 años, y en las mujeres son arriba de los 80 años. Y nuevamente mencionamos acá la calidad ósea puede estar relacionada con procesos como la osteoporosis, sobre todo en este tipo. En relación al mecanismo, va a ser principalmente indirecto, va a haber una transmisión de la fuerza, sobre todo en caídas en brazo extendido, que va a haber una transmisión de fuerza y que puede dar lugar a fracturas a nivel de distal del húmero, pero también se describe fracturas por posición de brazo extendido, con el codo extendido, y que haya fuerzas ya sea de aducción o abducción a nivel del antebrazo, que pueden dar lugar a fracturas a nivel distal del húmero. Por lo tanto, son indirectas. En relación al tipo de energía, puede ser tanto de alta, moderada como baja energía. Alta relacionada con accidentes de tránsito, moderada como en accidentes deportivos. Y como mencioné al inicio, el grupo, por ejemplo, las mujeres que tengan un pico de incidencias de este tipo de fracturas arriba de los 80 años, estaría relacionado con osteoporosis. Pueden ser caídas desde la misma altura, de estado de pie, y que sean de baja energía. En relación a la clasificación, también tenemos varias clasificaciones. Por ejemplo, la Muller tenemos que va a dividirlas en tipo A, tipo B y tipo C. La de tipo A es va a ser completamente extraarticular, no va a ser articular, va a ser un trazo casi metacardiario.
La de tipo B es articular, pero con una porción articular que se va a mantener en contacto con la déficit. La de tipo C ya es articular, completamente va a tener, pero además va a haber una separación de la déficit. Los fragmentos van a estar separados de la déficit completamente. La de Reisenborg y Radin tenemos 4 tipos que va a dividir las fracturas distales no desplazadas. Vemos mayor contacto óseo, cortical y también articular. En el tipo 2 que ya van a estar desplazadas. En el tipo 3, además de desplazadas, las estructuras que están fracturadas distalmente están dotadas. Y en el tipo 4 va a haber mucho más compromiso. Tenemos fracturas con minuta y están con separación bastante amplia. Igual tenemos acá la clasificación AO, igual 3 grupos. Acá tenemos estas que son las extraarticulares, acá articular parcialmente. En las extraarticulares tenemos la abulsión apoliciaria, tenemos una simple metafisiaria y una metafisiaria fragmentaria. En las de tipo B, que serían las parcialmente articulares, es decir, que incluye a la articulación pero no la compromete en su totalidad. Tenemos acá la sagital externa, la sagital medial y la frontal cortica. Sí, frontal cortica. Coronal, perdón. Y la de tipo C tenemos las que son completamente articulares. Acá tenemos metafisiarias igual que simple, complemento la metáfisis. Acá ya tenemos metafisiaria, pero más compleja. Y acá tenemos tanto articular como metafisiaria compleja. Hay varios fragmentos, tanto metafisiarios como articulares. En relación al diagnóstico, un diagnóstico clínico va a haber también según el grado de tratamientos, que puede variar. Tenemos un moderado o severo, puede ser el dolor. A mayor desplazamiento va a ser mayor el dolor. Puede presentar crepitación. También el lugar va a estar edematizado. Puede haber, dependiendo, por ejemplo, el tipo de lesión, puede haber también, por ejemplo, acá vemos hematomas. El rango de movilidad va a estar muy más comprometido, dependiendo también de qué tanto afecta la articulación. Y también podemos encontrar quimosis en el antebrazo, en la parte medial, que nos puede hacer sospechar de la lesión a nivel de la arteria braquial. Acá a nivel de diagnóstico de gabinete tenemos igual la radiografía, que va a ser principalmente el diagnóstico con radiografía, tanto en proyecciones AP como lateral, que nos van a servir para el diagnóstico. La tomografía en relación a fracturas con minuta y también la valoración de la superficie articular va a ser útil la tomografía. Acá vemos también esta es una reconstrucción 3D. Puede ser útil para el diagnóstico, pero va a ser principalmente por radiografía, tanto en proyecciones AP como lateral. En relación al tratamiento ortopédico, vamos a manejar se puede manejar ortopédicamente fracturas no desplazadas. También, como hemos visto en la clasificación, que haya contacto todavía óseo, digamos, que no haya, en los pacientes que tengan osteoporosis extrema, un alto riesgo anestésico, podemos también manejarlas de forma ortopédica, con un yeso braquial, también con cabestrillo de 4 a 6 semanas, van a ser candidatos para manejo ortopédico. Principalmente las no desplazadas o mínimamente desplazadas pueden ser manejadas de forma ortopédica. En el tratamiento quirúrgico tenemos la reducción quirúrgica, osteosíntesis estable con placas. Esto va a ser para la mayoría. En realidad, las fracturas distales de húmero van a ser tratadas principalmente de forma quirúrgica. Se utilizan en la mayoría de los casos 2 placas y sus tornillos para reparar la fractura distal. Como vemos acá, fractura y 2 placas, CAP, también con tornillos. Este correspondería, por ejemplo, a una tipo abulsión A1 y 2 placas. En relación a las complicaciones inmediatas van a ser principalmente tipo lesión vascular, lesión nerviosa por las relaciones que hemos mencionado. En las tardías tenemos las artrosis postraumáticas, euroartrosis, rigidez de codo. Esto en relación que se forme, por ejemplo, un callo óseo en la fosa holocraniana, que va a dar lugar a una rigidez de codo, ossificaciones heterotópicas, osteonecrosis, infección, un fracaso en la fijación, van a ser complicaciones de la
Fractura distal, como vemos, son acá ya más articulares, porque sí, al ser distal tenemos mayor daño a nivel de la articulación. Esto, y bueno, con eso concluyo y gracias por su atención.